Yo soy Ernesto Mora, seré moderador de este panel. Bueno, comenzaremos con las introducciones de algunos, bueno, de 1 minuto a 1 minuto y medio de cada panelista. Tenemos a Miguel Escutia, a Alonso Duarte, a Emily Díaz, a Eric Manuel, a Fernando Valchavera, y a Yael Alex. Bueno, para una pequeña introducción antes de comenzar el tema, pues una polémica que encontramos hoy en día es que la tecnología ha empezado a superar en algunos aspectos a las características de los humanos. Por ejemplo, podemos hablar de la producción o de la precisión con la que realizan las cosas, pero un factor importante a considerar es un ejemplo. Si consideramos la industria automotriz, encontramos que lleva pasos agigantados la producción o la automatización de sus autopartes o de los modelos que crean. Bueno, pues en esta automatización se sustituyen a los humanos por las máquinas. Esto ha creado controversia, puesto que cuando uno tenía un trabajo y alguien lo puede hacer mejor, pero este no recibe un beneficio monetario o algo así más que el dueño de la empresa, pues aparte de haber desempleos, se entra en un motivo, bueno, en una problemática ética o moral, produciendo este tipo de problemática. Un ejemplo es el de Toyota, quien tenía una línea de automatización ya creada, pero el producto, los autos finales salían con defectos. Esto les costó mucho dinero y por ello regresaron a utilizar la mano de obra. Entonces, se crea una pregunta: si es mejor valorar lo que te puede aportar un humano con respecto a su experiencia, con lo que puede aprender o con lo que te puede dar como resultado gracias a su capacidad de pensar y todo lo que implica ser un humano, o simplemente utilizar la mano de obra barata que no se cansa, que simplemente necesitas darle mantenimiento y que va a seguir trabajando y que va a ser con el para ti. Bueno, comenzamos por favor con Miguel Escutia para introducción. Bueno, la automatización en la industria va más allá de simplemente generar una serie de productos. Realmente esto impacta de forma directa en la sociedad, en nuestra calidad de vida. Por ejemplo, gracias a este tipo de táctica que implementan las empresas, muchos productos se vuelven mucho más accesibles para todos nosotros. Al momento de hacerlo con un proceso de automatización, se vuelven más baratos y todos podemos acceder a ellos. Además de que al ser programables evitan muchos errores. Y para una empresa es mucho mejor tener un robot que haga algo de manera sistémica y programada que una persona que puede equivocarse, que es más lenta, que puede faltar al trabajo, que se puede enfermar, etc. Y aquí quiero enfatizar algo muy importante. Enseguida pensamos cuando digo esto que, bueno, pobres personas se van a quedar sin trabajo porque una máquina es mejor que ellos. Y yo creo que este enfoque es verdadero, pero no estamos... La polémica no sería la automatización con el trabajo manual, la polémica aquí sería el trabajo manual o, bueno, la repartición de riquezas contra el sistema capitalista. Y es un enfoque que me parece muy importante resaltar, porque tenemos con la automatización que se logra un avance tecnológico y científico. No podemos proceder a él solo porque no se reparte la riqueza de manera correcta. Gracias. Continuamos por favor con Alonso. Claro, yo también quiero enfatizar el punto de que las máquinas de hoy en día es un tipo de evolución, y efectivamente aquel que no logra adaptarse a lo nuevo simplemente ya no combina con el mundo de hoy en día. Sin embargo, es una forma de despreciar a las personas que no tuvieron, digamos, las oportunidades de poder estudiar una ingeniería o una licenciatura como tal, y es despreciar a la gente únicamente porque tenemos una forma más barata de hacerlo y una forma más barata de poderlo lograr. Siendo que realmente podríamos capacitar a la gente, enseñarla a lo mejor para que no se equivoque tanto, para que no robe, como muchos ponen de pretexto que una máquina no roba, y tomar en cuenta que el hecho de despedir a una persona por una máquina es no nada más despedir a la persona, sino despedir a la persona y a toda su familia, porque es una familia que a lo mejor depende de una sola persona o de un solo sustento para poderse sostener, para poderse alimentar, y la máquina está reemplazando a una persona que requiere de esto
para vivir y para subsistir. O sea, estamos contratando gente para que arreglen cosas y despidiendo a otras, descomponiendo familias y sistemas enteros. De igual forma, cabe resaltar que tan solo en los últimos 6 años, analizando 702 ocupaciones de Estados Unidos, únicamente de Estados Unidos, se ha eliminado el 47, más bien, se ha desempleado al 47% de la población que ocupan esos oficios. O sea, que en sí son 47% de familias que han estado sufriendo por este tipo de eventos. Gracias. Continuamos con el... Bueno, cabe destacar que no se trata solo de reemplazar a las personas, no es solo por el hecho de que como se automatiza un proceso, se despide a todas esas personas que tenían que ver con ese proceso. Por ejemplo, les voy a mencionar que en Bimbo se empezaron a automatizar los procesos que tenían para la realización de galletas en el área de Marinela, pero lo que nos comentaron ahí fue que nosotros no despedimos a las personas que estaban trabajando aquí. Nosotros los ubicamos en otras áreas donde podrían ser más eficientes que en esta, porque al automatizar no se despiden a todas esas personas, sino se reubican a esas personas y se deja a un cierto número de personas trabajando en esa área, que son los que tienen que supervisar, darle mantenimiento y ver que todo funcione de la manera que debe de funcionar. Entonces yo considero que la automatización sí es necesaria para el avance de la sociedad, pues la ciencia y la tecnología es algo que no podemos detener. O sea, ya es un proceso que ya inició desde siempre, desde que empezamos con lo del fuego, y que ya no se puede detener. Simplemente sería llevarlo por un camino en el que no se afecten, como comentaba Andrés, que no se afecte la vida de otras personas, como despedir personas y dejarlos sin ingresos. Gracias, continuamos con él. Sí, gracias. Buenas tardes. Mi enfoque en la discusión estará centrado más que nada en la relación que tiene la máquina con la sociedad y las aplicaciones que pueda tener esto en la parte ética y moral. Y pues bueno, es decir, ¿qué también puede llevarse la automatización y la sociedad a crecer en conjunto? Y pues bueno, además tenemos que tener en cuenta un aspecto bastante importante en la sociedad, que es la economía, y que se basa prácticamente en la producción y consumo de bienes. Y para ejemplificar un poco de esto, un reciente informe de Pew Research Center reunió más o menos como a 2.000 académicos y expertos en el tema de la automatización y del avance en la tecnología. Y pues bueno, opinión general más o menos indica que para el año de 2025 se tendrá una automatización casi completa en los trabajos en los que se puede automatizar. Entonces, a partir de esto, las opiniones de estos expertos son divididas. Más o menos el 48% indica que sí se va a afectar un desempleo enorme con esta automatización en la industria, y el 52% más o menos piensa que es positiva para el desarrollo de la sociedad, ya que hay un argumento que dice que la tecnología siempre genera trabajo, pase lo que pase. Entonces, siguiendo con mi postura, yo creo que la diferencia de opiniones tan marcadas sí tienen una razón de ser. Podemos encontrar ventajas y desventajas en esto de la automatización. Y pues bueno, yo creo que tenemos que tener en cuenta que estamos inmersos en una diversidad social, por lo tanto siempre van a haber diferentes puntos de vista dependiendo del enfoque que se le dé y dependiendo de quién lo analice. Entonces yo creo que para responder a la pregunta, se debe luchar por un avance social independientemente de la automatización, si es viable o no es viable. Gracias. Continuamos con Luis, por favor. Bueno, mi enfoque va a ser más relacionado hacia la parte de no tanto la reemplazación de las personas que sean reemplazadas por máquinas, sino que esto no tiene que ser siempre visto como negativo, sino también tiene su parte positiva, puesto que de alguna manera esto se ha convertido en un tipo de evolución, ya que desde los tiempos prehistóricos siempre se ha empezado se empezó a usar no sé, las hachas, las flechas. Entonces poco a poco nos hemos ido adaptando a nuevas tecnologías. Entonces esto es una evolución y esto puede beneficiar mucho a las empresas y tanto a las personas que elaboran en ciertos aspectos, porque no se puede automatizar en todos los aspectos. Hay trabajos que son muy complicados y se necesita cargar cosas muy pesadas. Entonces con la automatización se puede lograr evitar que haya pérdidas humanas
o que haya fallas, pérdidas de mucho material. Entonces mi enfoque va más relacionado a los beneficios que puede tener el cambio de la automatización a que se elabore para la mano de obra de las personas. Gracias, continuamos con el por favor. Sí, gracias. Bueno, yo siento que sobre todo debería haber un equilibrio entre la mano de obra y la automatización. Claro que la automatización es básica, es necesaria para las empresas, porque retomando lo que dijo mi compañero Fernando, es necesario evolucionar y avanzar, sobre todo porque el proceso de automatización ayuda a las empresas a aumentar su productividad y su eficacia, al igual de que elimina errores que antes se cometían por los humanos. Entonces también, aparte de la automatización, muchos temen al desempleo tecnológico porque piensan que van a dejar a muchas personas sin trabajo. Sin embargo, es comprobado que también, como quita empleos, genera nuevos, reubica a las personas. Pero de esto voy a hablar más adelante. Gracias. Bueno, pues encontramos diferentes posturas. Para continuar, me gustaría hacerles una pregunta a los panelistas sobre hasta qué punto es necesario la automatización o hasta, bueno, qué tan importante es considerarla para este tipo de polémica de la explotación del humano, ¿no? ¿Qué tanto nos va a beneficiar como sociedad y hasta qué punto sería como malo para nosotros? ¿Alguien quiere responder? Gracias. Por favor. Bueno, en cuanto a la sociedad, por ejemplo, como comunicación, ¿te refieres? Bueno, más que nada, se generan los procesos de automatización y cómo es que nosotros nos vamos a adaptar a ellos para poder seguir creciendo como sociedad o cómo nos vamos a beneficiar a ellos para seguir evolucionando. Bueno, creo que es importante que hagamos una comparación con el avance tecnológico que se tuvo respecto a las comunicaciones, porque en la comunicación tenemos ahora celulares, redes sociales y muchas formas de comunicarnos, pero se ha percibido que esta comunicación que tenemos interpersonalmente ha disminuido. Entonces yo creo que al automatizar tantos procesos disminuiría la capacidad de los seres humanos, nos haríamos más flojos. Entonces yo no considero que sea bueno que se automaticen tantos procesos, sino solo los necesarios. Por ejemplo, hay procesos en los que es muy complicado que los humanos estén tan metidos porque son peligrosos para ellos, como el tratamiento de aguas residuales. Es algo que los humanos no podían trabajar tan cercanamente porque es peligroso. Gracias. ¿A alguien más quiere faltar algo? Mencionabas qué punto malo podría tener este aspecto de la automatización en la sociedad. Yo creo que si la automatización total en una industria fuera totalmente necesaria, habríamos perdido como una parte esencial del humano, que es la de ser útil. Nos podríamos considerar un poco inútiles si la automatización fuera totalmente necesaria. Habríamos llegado al grado en que podríamos olvidar procesos manuales que hemos estado trabajando durante años. Y pues bueno, contestando a la otra parte y mencionando algo que dijo Yael, que si la automatización era evolución, yo creo que en la parte tecnológica sí lo puede ser, pero en la parte moral y ética del ser humano quizá no lo es. Como decía Alfonso, muchas familias dependen de los trabajos que les dan los trabajos manuales a los empleados. Entonces, quizá se pueda ver la automatización como un proceso de evolución, pero más por la parte tecnológica. Y pues bueno, contestando directamente a la pregunta de qué tan necesaria es la automatización para el avance, yo creo que el avance en sociedad se debe principalmente a la capacidad que tenemos nosotros para adaptarnos a una tecnología y también adoptarla y crecer con ella. Gracias. Bueno, me gustaría ver si alguien del público quiere hacer una pregunta para complementar. ¿Puedo? Adelante. Gracias. Bueno, nada más, bueno, antes de las preguntas, un comentario muy rápido. Creo que todos los mecatrónicos pusieron la sola al cuello. Pero Que son 5. y lo digo, bueno, ya viendo y me pongo los de la tarjetita de ingeniería industrial. Cuando hablamos de la automatización, bueno, habían otras implicaciones que no solamente recaen como de sustituir completamente al humano. Y estas de reintegración o reagrupación de los mismos empleados tiene otras implicaciones que era lo que no me dejaron terminar.
Pero ¿qué pasaría en un mundo donde ya no se necesitan obreros? ¿Qué pasa donde de un momento a otro ya no tenemos la necesidad de tener gente que esté a un nivel técnico? Y todas las personas que están reintegrándose con otras cuestiones son las que se ven afectadas porque son personas que no tienen estudios o que no tienen estudios suficientes como para darle mantenimiento a la máquina. Y esas pues, reintegraciones pues tal vez sí sean dignas en el aspecto salarial, pero subestimas completamente el potencial humano al colocarlos ahí. Sin embargo, es necesario y me gustaría, sobre todo, que todos los mecatrónicos, bueno, también los que no son, no importa, pero ahorita específicamente su carrera es específicamente eso, automatización y optimización de procesos por medio de la mecánica electrónica. ¿Cómo pueden dormir tranquilos? Conscientes de que ustedes que sí tienen la oportunidad de estudiar se la fregaron, pero los que no, ¿qué implicación ética trae todo esto de consigo? Gracias. Pues es que volvemos al equilibrio que debe haber, como mencionaba Eric, ¿no? Debe de haber una ética moral donde nosotros como mecatrónicos no buscamos desemplear a personas, sino buscamos el avance de la tecnología y yo, por ejemplo, yo estoy muy a favor de la automatización en conceptos donde es muy necesaria. Por ejemplo, Festo en su página web te menciona procesos específicos que considero que sí son necesarios. Por ejemplo, en la industria de procesos pertenecen la industria biotecnológica y farmacéutica, donde se trabajan por ejemplo, en Biofield se trabaja con virus y con bacterias que son perjudiciales para el ser humano. Las técnicas del agua y las aguas residuales, como ya les había comentado. La técnica química, que si un químico, por ejemplo, ya tenemos a Cristian, él sabrá decir sobre eso, ¿no? O sea, los peligros que se tienen químicos que son muy reactivos. En las técnicas de procesos de minería, también, ¿no? Sabemos que los mineros pasan mucho tiempo en las profundidades del suelo, entonces son cosas que ponen en peligro la integridad física de las personas. Gracias a la química, ¿alguna pregunta? Bueno, sí, iba a comentar algo similar. Como habíamos mencionado del Bimbo, bueno, cómo trabaja ahí, y sí, o sea, la automatización llegó y o sea, la gente que, vamos así decirlo, de alguna forma sobraba, pues la cambiaban a alguna otra planta, dándoles como la opción de vete con tu familia, te pagamos casa, y o sea, era una como buena opción por parte de la empresa. Aparte, pues se redujeron los niveles de accidentes porque había procesos, por ejemplo, mantenimiento, en los que, pues no sé, alguien salía sin un dedo o sin una mano, así, entonces con una máquina, algún horno, cosas así. Entonces, pues, o sea, el número de accidentes se redujo el momento de automatizar. Y también, pues, los trabajos de gente que ya estuvo ahí tanto tiempo, pues ya sabía cómo estaba como el movimiento, por así decirlo, y ya sabía muchos sin estudios, como programar una máquina para que hiciera lo que él quería. Entonces, pues, siento que el trabajo no se vio tan afectado, o al menos en específicos empresas dio una buena opción para los empleados. Bueno, alguno de los panelistas decía agregar algo. Yo siento que no se podría llegar así a los extremos como decir que ya no van a haber obreros, porque esto, como mencioné al principio, se trata de unión. Por ejemplo, los ingenieros, como aquí mis compañeros mecatrónicos, se encargarían del diseño, de la programación, de toda la ingeniería, pero esto se une con la mano de obra de relativamente baja calificación, que es como tú decías, que no tienen oportunidad de estudiar, pero a ellos se les entrena y se les capacita para que puedan aprender a manejar las máquinas, porque digo, sí vamos muy avanzados, pero ahorita no creo que una máquina así pueda manejarse sola o armarse sola. De hecho, bueno, te responde Steve. No, sí continuaría desde el punto de vista de que yo creo que a largo plazo convendría más la optimización de la porque la industria empieza a adoptar estas nuevas tecnologías. A largo plazo también puede que la industria o esa empresa crezca más y eso provoque que empiecen a contratar a más personas de distintas teorías. ¿Alguien quiere mencionar algo? Bueno, siendo muy puntuales a lo que se planteaba al inicio de la exposición, ¿hasta qué punto deberíamos implementar automatización?
es simple. Para mí me parece que es hasta el punto que sea posible. Hasta donde llegue el desarrollo tecnológico debe ser aplicada la automatización. Una postura muy interesante que me pareció mi compañero. ¿Qué pasaría el día que ya no tuviera que haber más trabajo de obreros? Bueno, a mí me parece que ese día o en ese planteamiento habría habido un gran avance de la humanidad. Estamos muy cerrados, me parece, a la postura de que si lo desemplean o nos haríamos más flojos. A mí me parece que inclusive si pudiera haber muchos despidos de obreros, por así decirlo de alguna manera, inclusive las jornadas de trabajo podrían empezar a recortarse y tendríamos más tiempo para hacer cosas y vivir en un entorno diferente. Bueno, yo quiero hablar de lo que dijo mi compañero sobre a veces las máquinas pueden dar más empleos. El ingeniero Miguel López, en la página académica, se menciona que, da un ejemplo, el ejemplo que más se da, que es la computadora. Cuando llegó la computadora, muchos decían que iba a quitar muchos empleos porque hasta puedes hacer muchas cosas con la computadora, pues. Pero esta generó muchos empleos, generó muchas carreras, o sea, sus carreras se basan en lo que es la computadora, de alguna manera. Entonces, no podemos ver tan negativo la automatización porque sí puede ayudar en un gran sector de la población para generar más empleos y no necesariamente de mano de obra, sino de generar un nuevo campo de estudio. Atrás había una pregunta. Sí, de hecho era una pregunta. Para lo que estaba mencionando, cosas como por ejemplo, los reactivos o cosas así. En su nombre lo indica, reactivos, obviamente. ¿Y qué sucede? ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué usamos material de vidrio, de cristal en el laboratorio? Porque justamente si usas otra cosa, va a reaccionar con ello. Y entonces yo estoy diciendo, la automatización, es una pregunta, no es como un punto en contra. Yo estoy a favor de eso también, de hecho. Si llega a haber algún descuido, hacer un pipeteo y se cae algo encima de justamente de esta máquina, ¿qué vas a hacer? La máquina se va a enjuagar sola, va a haber alguna medida de seguridad. Esto, bueno, yo lo veo ahorita desde un punto de vista de reactivos. Esto puede causar muchos daños en lo que es cuestión de infraestructura y de daño de máquina. ¿Esto a qué conlleva? A una mayor inversión y una mayor pérdida para lo que es la empresa o justamente lo que se esté trabajando. Sí, por eso volvemos a que la automatización no es totalmente automatizada. Sí, siempre tiene que haber una parte en la que el ser humano esté vinculada con esa automatización. Pero si va a haber alguien supervisando que la máquina habla bien, ¿por qué no mejor lo hace directo de esa persona? Para evitar riesgos en la persona. Bueno. Bueno, no sé si también lo están considerando, si realmente es económicamente viable el contratar, el poner una máquina, porque de un lado tenemos al obrero que puede llegar a ser más barato, pero a ese obrero le estás pagando seguro de vida, no sé qué tanto más, entonces estos costos pueden llegarse a igualar a estos costos de mantenimiento de máquina. Y complementando con lo que dice Cristian, ¿quién les dice que en un pipeteo les va a dar cierta precisión? Porque para ciertos reactivos necesitas que quede realmente en donde se dice que tiene, porque si no la concentración se va a modificar. Entonces esa máquina neta va a tener una precisión láser para decirte en dónde va a quedar la raya, mientras que el ojo humano sí te va a decir. Yo que llevo meteorología te puedo decir que... Bueno, las máquinas tienen cierto, bueno, en general los instrumentos tienen cierto grado de error. Entonces en una máquina automatizada ese grado disminuye aún más que el que tiene un humano. Pero aún así, o sea, sí tienes razón, ¿no? Vuelvo a lo mismo, no se automatiza totalmente los procesos, siempre debe haber cierto grado en el que los humanos estén vinculados a estos procesos. Sí, bueno, para complementar lo que está diciendo Emily, en las definiciones que yo busqué de automatización siempre generalmente se menciona la parte, ¿cómo decirlo?, de la máquina, el proceso automatizado y tal cual. Y siempre una parte importante que se menciona ahí en la definición es la interfaz máquina-humano. Es decir, siempre hay un humano controlando esas actividades y no tiene que ser exactamente el asiento pipeteo, pero sí puede estar como decir, la interfaz que se genera para esa máquina, checando los errores que pueda haber posiblemente. Y obviamente tienen sistemas de seguridad, sistemas de apagado de emergencia, etc. Y también, lo que
comentabas de los gastos que se genera también a un obrero que se paga con vida y todo eso, y una máquina que se tiene que cubrir las reparaciones o el mantenimiento, eso depende de la empresa. O sea, si es una empresa muy pequeña, pues no le sirve nada automatizar porque no tiene tanto grado de demanda, que si es una empresa tan grande como puede ser Ford, Vivo, Toyota. Esas empresas sí necesitan, o sí es más favorable automatizar ciertos procesos. Entonces, aparte de que es más rápido, y aparte también ayuda a proteger a las personas que no sufran accidentes. Entonces, en cierta cuestión, sí conviene automatizar. En ciertas empresas sí. Abraham. Bueno, yo apoyando un poco, regresando un poco a lo que decía él, y también a lo que dijo Castillo, es un poco como que complicado económicamente hablando hacer el gasto de una máquina que se supone que es para reducir el gasto de empleados y al mismo tiempo mantener a todos los empleados felices. Y eso, entonces... Pues al contratar una máquina ya estás como garantizando desempleos, para empezar. O sea, si estás garantizando otros, pero al mismo tiempo estás quitando, o sea, es como uno por otro. A lo mejor estás quitando mano de obra de obreros como tal, pero estás agregando como mano de obra de ingeniería. Los que hacen la máquina. Los que hacen y los que dan el mantenimiento y los que hacen absolutamente todo para que la máquina siga funcionando. Aquí la polémica yo creo que no va para la gente con grado alto de estudios, sino va para toda la gente que no pudo tener esa educación y que lo más que los puede es para capacitar, es para que le estén echando un ojo a la máquina o para que si se ensucia pues la casi. Porque si no sería como darles toda una carrera, toda una capacitación o todo un curso muchísimo más extenso para que, ¿verdad?, una persona que nada más te hacía el favor de sacar el carbón de la mina, vaya y te arregle la máquina que ahora está sacando el carbón de la mina. Entonces, literalmente es uno por otro y sí es más lo que se desemplea que lo que se emplea. Porque para reparar una máquina se requiere máximo dos personas. Y esa máquina es para reparar la máquina. Se requiere máximo dos personas, obviamente variando de la máquina, hasta 5 o 10 personas, pero es una máquina que le quita el empleo a 20, 30 personas. Pero no llega a 20, 30 cuando la hacen. Pero son... Porque otra máquina que hace esa máquina. Lo que pasa es que una máquina te podría servir mucho cuando lo ves a nivel empresarial, pero cuando lo ves a pequeños empleos, como por ejemplo el parquímetro con los bienes. O sea, antes había un señor que te decía y te tiraba el carro y todo eso, y ahora nada más llegas y le echas la moneda a la máquina. O sea, ya es dinero que no le estás dando a un señor que con eso se apoya para alimentar a su familia. O sea, no es un trabajo que en verdad tú requieras una gran producción, y sin embargo si es una persona que está viviendo de ahí. Entonces, igual, no sé, el señor que te recogía el boleto en el estacionamiento. O sea que, tenía una opinión. Bueno, nada más para comentar tanto de lo que dijo Abraham, que dijiste que le estás dando con esas máquinas oportunidad de empleo a quien las crean. Pues volvemos un poco a lo mismo. Quien puede generar y crear, diseñar esas máquinas es gente con grado de estudio superior. Y le quitas el empleo a la gente que no tuvo esa oportunidad para estudiar. Pues no, nada más era ese comentario. A ver, bueno, creo que hasta cierto punto han demonizado a la automatización. O sea, en el sistema en donde vivimos, en el sistema mundo capitalista, lo más que queremos es más productividad por menos precio. La automatización a mí me parece un proceso que no se puede detener. Pero creo que Eric dijo algo de que las sociedades se podían adaptar a este tipo de cambios y las mismas personas pueden aspirar a trabajos que no signifiquen que pueden ser reemplazados por una máquina. Entonces, hasta cierto punto la automatización es un proceso que no se puede detener, pero en vez de ver las cosas negativas, podemos ver las cosas positivas. Por ejemplo, puede ayudar a las personas a aspirar a cosas diferentes que no sean necesariamente, que no puedan ser fácilmente reemplazados. Sí, es que y también respondiendo a la cuestión de Eugenia y sobre todo a que es la que se recibe por la que hizo la pregunta, no porque satanice la automatización, porque también la voy a hablar de los procesos muy fuertes, muy pesados,
Lo digo principalmente por la cuestión trascendental de que antes de ser ingenieros y licenciados somos humanos. Entonces, estamos viendo lo de que sí, es bueno automatizar para grandes empresas, pero no estamos a favor de los monopolios. Ok, primera inconsistencia. No es bueno quitar los empleos, no es bueno que la gente no estudie, pero necesitamos gente que haga empleos que nadie quiere hacer. Segunda inconsistencia. Lo mismo con la posmodernidad. Queremos progreso, pero queremos que no haya pobres, o sea, como no haya pobres no porque no existan o que no se desarrollen, sino porque no haya ya, o sea, que no nos estorben. Esa inconsistencia es a lo que recae mi pregunta. ¿Cómo compensas, y sobre todo ustedes como ingenieros, cómo compensas esta responsabilidad encontrando ese balance, esa línea que tanto han mencionado, que es el punto entre la automatización y la mano de obra? Y, o sea, esa es mi pregunta y me gustaría que hubieran encontrado una respuesta clara, porque yo llevo toda la vida preguntándome eso. Sí, bueno, eso es un punto muy importante. De hecho, lo mencioné al principio. La mayoría de comentarios que hemos hecho al respecto nos centramos simplemente en, bueno, la empresa dispone de cierto presupuesto para generar, ¿es cierto? Y si viene una máquina van a hacer esa inversión, van a producir con menos dinero y van a generar más ingresos. Eso los va a enriquecer, ¿cierto? Bien, a lo que yo me refería al principio, cuando dije que por el sistema capital que teníamos era la verdadera polémica, es que realmente tenemos que ver, si ya se tienen las máquinas para hacer un proceso y se está generando mayor ingreso, se debería repartir mejor la riqueza. Me parece que ese es el punto fundamental de todo. Si se reparte la riqueza, las jornadas de trabajo no se tiene que despedir a nadie. Las jornadas de trabajo, en vez de ser de 8 horas, podrían ser de 4 y se pueden trabajar 3 días a la semana. Es ahí donde yo digo que la automatización genera un avance tecnológico y científico y además un beneficio a la sociedad, y por eso no puede ser frenada por argumentos como nos hallamos más flojos o no es éticamente posible. Bueno, me gustaría que si alguien quiere participar con un último comentario antes de comenzar con las conclusiones. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, sí, solamente quería aportar que pues tenemos que tomar en cuenta que el trabajo de agarrar un boletito o de checar un coche que nadie lo raye o de echarle aguas a los coches, pues es, desde mi punto de vista, hasta denigrante. O sea, nadie nos gustaría estar viviendo de lástima, porque la verdad es que la gente da dinero a los bienes por lástima. Entonces, desde mi punto de vista, lo que tenemos que hacer es fomentar los trabajos difíciles, por así decirlos, o capaces, para que la sociedad crezca y no fomentar la hasta mediocridad de mantener esos empleos en pie. No es, a consideración de lo que tú dices, no es un empleo indigno, vaya, o un empleo mediocre, porque eventualmente no deja de ser un empleo. O sea, es una persona que a lo mejor no puede encontrar en otro lado, o a lo mejor sí es mediocre y le gustó vivir de eso, pero es una persona que no está robando, es una persona que no está saltando, es una persona que se está dedicando a hacer algo para conseguir, a lo mejor tú le llamas lástima, a lo mejor ellos le llaman, no sé, una propina o un sueldo para ellos. O sea, porque eventualmente es algo de lo que ellos están viviendo, es algo de lo que están alimentando a lo mejor a su hijo o a su mujer, no sé, la verdad, cómo está su situación. Y el hecho de que tú llegues y pongas una máquina para, digamos, para quitar ese empleo no es como quitar la mediocridad, es quitar un empleo y fomentar a que esa persona que estaba dedicándose a hacer algo ya no haga nada. Sin embargo, tiene que seguir manteniendo a su familia. Y la única opción viable que le queda al no tener estudios o no tener otro lugar donde irse, porque precisamente los empleos están automatizados, pues es, digamos, a la delincuencia. A ver si lo quieres ver. Gracias. Bueno, recapitulando, encontramos que el proceso de automatización es muy importante para ciertos aspectos en cuanto a lo que hablábamos de producción. Es importante considerar a la mano de obra que está siendo sustituida por máquinas,
La problemática más grande es saber cómo hacerlo, en especial, como bien mencionan, en cuestión de la riqueza que se genera. Si la riqueza que se comparte, bueno, que ya se genera y que se comparte, pues incluso hasta podría mejorar o ayudar al aspecto de la pobreza, pero es muy difícil llegar a un punto de ese, bueno, tan ideal. Entonces, pues, viendo desde diferentes puntos de vista, encontramos que la automatización es buena para ciertos aspectos, pero hay que considerar también la parte humana y pues como no se puede frenar el desarrollo de la automatización, es seguir ideando formas de seguir creciendo en conjunto con la tecnología y el desarrollo de la sociedad humana, ¿no? Bueno, empezamos con las conclusiones. Si gustan pueden relacionarlas con qué condiciones es necesaria la automatización. Comenzamos con Miguel Escutio. Bueno, retomando un poco lo que decía mi compañero, sí, la automatización nos puede servir a enfocar el intelecto de las personas a actividades que realmente lo demanden y lo requieran, no simplemente a procesos automáticos. Para eso podemos utilizar procesos de automatización y programación y así generamos que tengamos más tiempo de recreación y generemos cosas que tengan mucha más importancia, por decirlo de alguna manera. Sí. Gracias, continuamos con Alfonso. Okay, es un hecho que la automatización ya empezó, no se puede detener y no importa cuántos desempleos hayan, simplemente no se va a detener. Aquí nada más es como encontrar el equilibrio de en qué sí y en qué no. Me preguntaban que en qué aspectos se podría utilizar la automatización, pues estaría correcto, por así decir. Y yo digo que en las partes industriales, como ya lo mencionaban, como en compañías grandes de Bimbo, Coca-Cola y todo lo demás, donde ya no entra como el para qué ponerlo, es, como mencionaba anteriormente, en empleos chicos que únicamente lo que están haciendo es despreciar a la gente que se está tratando de dar la vida. Sí, de igual manera considero que debe coexistir un equilibrio entre la parte de la automatización y los empleos de trabajos manuales, ya que sí es importante y necesaria la automatización en ciertos aspectos donde la integridad de las personas se ve afectada, pero también es importante seguir teniendo esas relaciones interpersonales que existen cuando las personas trabajan unos con otros. Gracias, Eric. Sí, bueno, yo creo que las condiciones para automatizar se dan cuando en conjunto de la sociedad y la tecnología se busca un crecimiento social y no solo de unos cuantos. Es decir, debemos cuidar como que el aspecto moral sobre el empleo y desempleo que inevitablemente se van a generar. Y pues bueno, también el enfoque de lo bueno o malo de la automatización, y como lo vemos aquí todos tenemos como opiniones bastante diversas, es que depende plenamente de la posición en la que nos encontremos para analizarlo. Es decir, la verdad es que nosotros afortunadamente estamos en una posición favorable para analizar esa situación, pero si le preguntamos a personas en las que quizá no están en una posición favorable, quizá no les conviene a ellos. Y concluyendo, pues yo creo que el empleo industrial quizás sí desaparezca inevitablemente, pero sería como ridículo pensar que el hombre no va a encontrar nuevas formas de trabajo, de producción y de creatividad. Gracias, Luis. Bueno, pues una pregunta de cuándo se automatizar. Yo pienso que es más cuando se necesita un sistema de producción muy alto, mucha demanda, para que sea la seguridad de los obreros, o sea, que no realicen trabajos muy pesados y para que sea una conveniencia de la empresa, sí es favorable y necesario automatizar. Y como conclusión, igual entra en la parte del equilibrio, que pues sí, todos tenemos opiniones diferentes. También a lo que dice mi compañera Eric, dependiendo de la posición en la que uno se encuentre, es como encuentra si es positivo o negativo. Pero jamás se va a encontrar, jamás va a haber un momento en el que todas las personas estén de acuerdo con algo. Siempre va a haber disputas y opiniones diferentes que favorezcan o no a algo. Entonces, bueno, no como conclusión, sino puedo decir que depende de cada quien cómo vea esto, si es positivo o negativo. A muchos puede convenir, a muchos no. Entonces, pues depende de cada quien. Gracias. Sí, me gustaría recalcar una frase de David Autor, economista del MIT, en el que dice que algo que puede ser automatizado no significa que lo va a hacer. Poniendo de ejemplo a Nissan, que en Japón tiene toda su producción basada en robots, pero en India sigue aprovechando la mano de obra barata.
Entonces no hay que alertarnos porque una máquina vaya a reemplazar el trabajo de todos, porque uno de los propósitos de la tecnología es eliminar las tareas mundanas, las repetitivas, como lo de dar un boletito en el estacionamiento que mencionaban por acá. Y esto para que la gente pueda tener más tiempo para hacer cosas que a ellos les gustan, que son satisfactorias para ellos. Entonces, concluyendo, supongo que la automatización es necesaria cuando elimina trabajos repetitivos para hacernos la vida más fácil y no flojos, sino para eliminar riesgos laborales como cortarse un dedo o algo, simplemente supervisando una máquina que es la que está haciendo el trabajo pesado en una fábrica. Ya, se acabó.